Bueno, buenos días a todos. Estamos en una nueva capacitación en el marco del proyecto Más Agua para el Desarrollo Rural, que está apoyado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Dirección de Desarrollo Rural. En esta oportunidad, recibimos nuevamente a la ingeniera agrónoma Marcela Rodríguez Serchi. Marcela, tiene una vasta experiencia y es referente en todo lo que es tema de cuidado de agua, distribución de agua y gestión de efluentes. Se ha formado, estudió en la UDELAR y tiene adquirió experiencia trabajando en tambos de Nueva Zelanda. Y ahora se desempeña como capacitadora, diseñadora e investigadora en todo lo que son temas de efluentes y agua. Esta sería la continuación de la instancia que tuvimos el martes pasado, donde vimos toda la parte, digamos, preliminar de lo que es gestión de efluentes sin tambos, y en el día de hoy vamos a profundizar en lo que son sistemas de impermeabilización de depósitos de agua, y hacia el final Marcela nos va a presentar datos preliminares de un proyecto muy grande que se llevó a cabo en Uruguay, en el cual participaron muchas instituciones referentes, que se llama Circularidad de Nutrientes en Tambos. Ahora Marce, te doy la palabra a vos, y muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Voy a arrancar a compartir pantalla. Ahí. Ay. Se congelaron todos. ¿Me escuchan? Ahora sí, pero un segundito te congelaste vos. Ah, bien. ¿Ahí están viendo todos la pantalla? Yo sí. Sí. Bien, bárbaro. Bueno, entramos entonces al módulo 2. El contenido, entonces, vamos a profundizar un poquito en lo que es los métodos de impermeabilización de depósitos de acumulación de efluentes, de piletas, lagunas, tanque australiano, lo que quieran, que funcione como pulmón, depósito de efluentes, líquido sólido mezclado. Y la elección de ese sitio, ¿dónde lo voy a ubicar? Y por otro lado, esto que decía Rocío, de los resultados preliminares de un proyecto que se llama Circularidad de Nutrientes en Tambos, es el nombre abreviado, el nombre original es un poco más largo, pero no viene al caso. Lo importante sí es que es un proyecto que todavía está en desarrollo, este es su tercer año, y los resultados que les voy a mostrar es de los primeros 2 años. ¿Sí? Les voy a explicar un poquito, creo que la vez pasada les expliqué un poquito por arriba de qué se trataba, pero vamos a profundizar un poquito más ahora. Bueno, como una pequeña introducción en lo que es el tema de impermeabilización, básicamente para decir que algo es impermeable, se define un valor de conductividad hidráulica, K, ¿tá? Que ese valor tiene que ser menor o igual a 1 por 10 a la menos 7 centímetros por segundo. Esa es la velocidad con la cual el efluente, el agua, el líquido, penetra y baja a lo largo del perfil de suelo, ¿sí? En algunos lugares del país este valor es un poquito menor, 1 por 10 a la menos 8, a la menos 9, de acuerdo también a los materiales que hay en el subsuelo. ¿Tá? Pero bien, acá en Uruguay lo que se habla, por lo menos la DINAMA, lo que se habla, tampoco está en ninguna normativa, digamos, como establecida, ¿no? Por decreto, pero sí hablamos de este valor de 1 por 10 a la menos 7 para tener como referencia al momento de hacer las pruebas a campo o en laboratorio para decir si un material logra esa permeabilidad o no. Por otro lado, esto es como bastante obvio, pero vale la pena mencionarlo y recordarlo, que el dimensionamiento, el tamaño, la geometría de esa estructura y el tamaño, el volumen útil a almacenar, debe ser correctamente dimensionado, es decir, calculado correctamente teniendo todo lo que debemos considerar, que lo dimos en el módulo anterior, respecto a cuánto efluente se genera en el tambo. ¿Tá? Por lo menos, la DINAMA, Recursos Naturales y el Ministerio de Ganadería, definen alrededor de 30 días de almacenamiento como mínimo.
Lo correcto, como ya habíamos dicho la vez pasada, es hacer un balance hídrico y definir esa cantidad de días, que va a ser variable de acuerdo a dónde esté ubicado el tambo, y qué características tenga ese establecimiento en términos de los suelos que tiene, distancia a cursos de agua, qué tipo de curso de agua estamos hablando, distancias con respecto a la profundidad de napas freáticas, acuíferos, etc. Por otro lado, bueno, al momento de asesorar a productores, más allá de que hagamos el correcto dimensionamiento y tengamos estas consideraciones, sí, de alguna forma promover y participar y la coordinación para el proceso de implementación, de ejecución. Es decir, más allá de que al productor le digamos, bueno, usted tiene que hacer una pileta así y asá, bueno, acompañar un poquito en el proceso, porque es algo relativamente nuevo, que requiere un cierto acompañamiento. Cuanto más digamos, el técnico esté relacionado con el proyecto, sale mejor, tiende a salir mejor. Y por otro lado, citar a la cartilla número 1 de carácter interinstitucional, donde están ahí mencionadas las instituciones participantes, donde se explican los métodos que comúnmente acá en Uruguay se están aplicando por un tema de mercado y de facilidad. Dentro de 10 años o dentro de 5 años, capaz que los métodos más comunes no son los que estamos aplicando ahora, pero bueno, por el momento es lo que se está trabajando, que está disponible en la página de INALI. Bueno, un breve repaso, porque esto medio que un poquito lo vimos la otra vez, pero para recordar, bueno, ¿dónde voy a ubicar el almacenamiento, ese depósito? Debo considerar la operativa del tambo, es decir, en términos de cómo opera el tambo, de por dónde entran las vacas, por dónde salen, los accesos, obviamente tiene que estar fuera del área inundable, considerar, bueno, qué distancia, obviamente que lo mejor, lo más práctico y más económico después para la parte de aplicación a campo va a ser que esté lo más cercano al tambo, a la fuente de generación posible. El tema es que, bueno, qué tan cerca lo puedo estar del tambo, considerando, bueno, esto, ¿no? De los caminos de entrada, de salida, las viviendas, que generalmente también están cercanas al tambo. Y acá les cito las distancias mínimas que debemos respetar respecto a cursos de agua, vivienda y pozos de agua potable, son 50 metros, y de los linderos por lo menos 10 metros. Estas son las medidas que en realidad aplican a la cuenca de Santa Lucía, pero básicamente es algo que se va a replicar o sea, lo que va a tender a pasar es que se va a replicar al resto del país. Pero en realidad estas medidas, estas distancias son definidas en la medida número 8 del Plan de Acción de la Cuenca del Santa Lucía. Y después, con respecto a las distancias de la profundidad máxima, debemos respetar por lo menos 1 metro de la napa freática, digamos, más superficial, ¿sí? Del agua subterránea más superficial, por lo menos 1 metro. Entonces entramos a lo que es las opciones generales de impermeabilización para el depósito de almacenamiento. Y les pongo ahí en color, no sé qué sería, rosadito, cremita, los que vamos a profundizar hoy, que son los métodos más comunes acá en Uruguay, por esto que les contaba de qué es lo que se está ejecutando últimamente acá en el país. Entonces, a modo de comparativa general, tenemos las características en términos de las especificaciones técnicas que debe cumplir cada uno de estos métodos. Por un lado, el suelo arcilloso compactado del lugar, que son las arcillas del lugar, que vamos a ver un poquito cómo me doy cuenta, cómo puedo definir si una arcilla es apta o no para, una vez compactada, logre ese nivel de permeabilidad deseado o inferior. Y el grado de compactación cuando se construye debemos rondar entre el 90 y el 95% del valor Proctor, que es lo que vamos a ver ahora para que entiendan un poquito de qué se trata. La capa de este suelo compactado tiene que rondar los 30 centímetros de espesor, y se recomienda, o las arcillas que son más aptas son las de baja plasticidad. Después tenemos el GCL, que es un juego compuesto de arcilla, que es, digamos, viene como quien compra la membrana plástica, esto viene también, es bentonita, prácticamente es una arcilla,
de 3 milímetros como mínimo, el tamaño de partícula, digamos, y viene con 2 capas de geotextil, ¿tá? Con esas especificaciones que están señaladas ahí, de 100 gramos por metro cuadrado, la conductividad hidráulica es de 1 por 10 a la menos 11, pero no voy a entrar tampoco en todas las especificaciones técnicas, porque si no se nos va a ir la hora en esto, que no tiene demasiado sentido. Luego tenemos la geomembrana de plásticas, de PAD y de PVC. ¿Tá? El PAD es porque tiene una alta densidad, el mismo material, la misma resina que se utiliza para los caños, ¿tá? Para los tubos, nada más que, digamos, en otra densidad y en forma de membrana, ¿tá? Que ahí las especificaciones técnicas sí lo que tienen que considerar es que el espesor, el grosor, tiene que tener al menos 1,5 milímetros de espesor. La de PVC permite 1 milímetro de espesor, por lo tanto en términos de material, los kilos de resina totales van a ser siempre menores los de PVC, pero el PVC sale más caro que el PAD en este tipo de membranas para revestimientos. ¿Tá? Y después tenemos otros materiales, como el FPP, el polietileno lineal de baja densidad, y el EPDM, que es muy buen material, pero por un tema de costos, básicamente, no se están implementando en el país, por lo menos por ahora. ¿Sí? Bien, vamos con las opciones, entonces, lo que más se está utilizando acá, que es la evaluación primero de las arcillas, que es lo que en realidad vale la pena, por lo menos, evaluar, ¿tá? Porque resulta el método más económico. ¿tá? Por lo menos, si tengo el material en el lugar. Cuando ya me tengo que desplazar a por lo menos 2 kilómetros de distancia para conseguir ese material, lo tengo que acarrear, ya la cuenta se hace más similar a lo que es una geomembrana plástica. ¿Ah? Pero sí vale la pena al menos hacer un intento, excepto que yo ya sepa que en el lugar, lo primero que tenemos que hacer en realidad es evaluar dónde estoy, ¿no? O sea, qué formación tengo, qué unidad de suelo tengo, entonces de acuerdo a eso voy a poder inferir si voy a poder encontrar estos materiales aptos o no. ¿tá? Si tengo la roca madre, tengo un suelito así, chiquitito, o sea, ya lo descarto y ya me voy para la opción de la geomembrana derecho. Pero si tengo formaciones de suelos donde las arcillas juegan un rol preponderante, digamos, en términos de la formación, vale la pena hacer la evaluación de viabilidad. Esto es, bueno, hacer básicamente un cateo, un muestreo con retro, que sería como lo ideal, y si no lo pueden hacer con una mecha. El tema es que la mecha a veces queda un poco corta, por lo menos con las mechas que hay, las más comunes, porque la idea es llegar a la profundidad máxima que va a tener ese depósito. Yo, cuando voy a hacer la prueba, el muestreo, ya debo conocer qué volumen útil necesito y cuál es la geometría probable a implementar. Entonces, con eso voy a tener una profundidad máxima. Bueno, me tengo que ir a esa profundidad para ver si a lo largo del perfil logro encontrar estas arcillas de calidad para poder hacer esa capa de toda la superficie de por lo menos 30 centímetros de espesor, ¿sí? Compactada. La muestra son estos 52 kilos como mínimo, en realidad básicamente son 50 kilos, que son 2 o 3 bolsas de plastillera, les digo, para la operativa práctica, ¿sí? No pongan todo junto porque después se les va a complicar el traslado y demás. Y después 2 kilos por separado en otra bolsita. ¿no? El material, por supuesto, tiene que, a medida que voy haciendo el cateo, lo recomendable es ir haciendo como quien hace una caracterización de perfil del suelo. ¿Pasa qué valor? A ver, no sé quién tiene el micrófono abierto. A ver. Perdón. Gracias. No, yo pensé que era una pregunta, pero me parece que no. Bien, la recomendación es, cuando voy a hacer el cateo, quizás la retro, la mecha, lo que sea, es así como cuando hacemos una caracterización de perfil de suelo, que vamos sacando y con el taladro y vamos colocando al lado, para ir viendo en el suelo qué material voy encontrando a lo largo del perfil. Bueno, esto es lo mismo, voy presentando al lado, le voy indicando al de la retro que hago como un perfilcito, para ir viendo con qué material me voy encontrando y con qué cantidad de ese material. Entonces, cuando logro encontrar el material en forma homogénea, digamos, saco el mismo tipo de material, bueno, de ahí voy a sacar la muestra, estos 52 kilos. Y después lo voy a mandar a analizar
que hay varios laboratorios que hacen estos ensayos geotécnicos, Facultad de Ingeniería también los hace, y en términos, digamos, generales, hasta por lo menos el año pasado era donde salía más barato hacerlos, en la parte de geotécnica, en la facultad, y mandamos a analizar tres ensayos. Uno es el de granulometría y límites de Atterberg, otro es el Proctor, y cuando tengo el resultado del Proctor, mando a hacer el de permeabilidad con ese resultado de Proctor, ¿tá? Que ahora vamos a ver de qué se trata. Acá no se asusten con los gráficos porque no es, asusta más de lo que es. Acá tienen granulometría, que básicamente son diferentes tamices, que lo que hacen es, zarandas, pasa a determinada cantidad, otra mitad queda, y así, y esto después se grafica y se definen los límites de Atterberg, que son como límites de plasticidad, ¿tá? Acá tienen otro, también de tamizado, de granulometría. El Proctor es este de acá, ¿tá? Que lo que se hace es, el eje de acá de la sequía, digamos, es el grado de humedad, van aumentando el nivel de humedad, y acá el grado de compactación, ¿tá? Entonces, mi nivel óptimo entre humedad y compactación, ¿tá? Donde se va a lograr la mayor conductividad eléctrica, menor conductividad eléctrica, o sea, la mayor impermeabilidad, si quieren, o menor permeabilidad, es este punto más alto, que es donde obtengo el mayor nivel de compactación a una determinada humedad en esa arcilla. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno. Entonces, con este valor de Proctor, del PUNS, en realidad, que es el punto, esto no me acuerdo bien la sigla que era, pero era de saturación máxima, algo así, voy a hacer el de conductividad eléctrica, que es el que me va a dar ese valor de 1 por 10 a la menos 8 centímetros por segundo, 1 por 10 a la menos... El que define es 1 por 10 a la menos 7. Si tienen, por ejemplo, 1,5 o por 10 a la menos 6, ahí vale la pena mandar un mail a alguien de la Dinama para que les diga, bueno, qué hacer, porque a veces están muy en el límite, igual se puede utilizar ese material. ¿Por qué? Porque cuando el efluente empieza a ser acumulado en ese depósito, a lo largo del tiempo, como ya sabemos qué pasa, los lodos de alguna forma van tapando esa porosidad mínima que queda, y logramos hasta un orden menos de este valor de conductividad hidráulica. Es decir, que si a ustedes les da por laboratorio, les da 1 por 10 a la menos 6, de alguna forma, dentro de 5 años de repente, logran ese 1 por 10 a la menos 7. ¿Se entiende? O sea, hasta un orden se llega, ¿tá? Con esto de la acumulación y de estas coloides que van de alguna forma mezclándose con las partículas del suelo, y va logrando esa capa, digamos, última impermeable, ¿sí? Entonces, cuando ya defino de que mi material es apto en cantidad y en calidad, bueno, ahí empiezo a hablar con los contratistas para cotizar o ver, bueno, cómo se va a construir ese depósito. Para calcular y para que el contratista, hay algunos que vos le das simplemente las características, la geometría, y con eso basta. Hay otros que bueno, te pasan un valor, un costo por metro cúbico a mover o a trabajar. Y acá tienen un ejemplo de cómo tenemos que calcular ese volumen para después cotizar y ver qué cantidad de tierra en realidad es la que se va a mover. ¿tá? Entonces debo considerar un 30% de esponjamiento, ¿tá? En caso de transporte, o en realidad pasa siempre, porque yo saco ese material de la tierra y de alguna forma lo abro, y ese es el 30%. ¿tá? La compactación es un 15%, que es al revés, ¿no? O sea, se me achica, digamos, se me compacta un 15%,
Entonces, por ejemplo, para 1000 metros de superficie, esto es superficie, metros cuadrados, con 30 centímetros de espesor, que es lo que yo pretendo, lo que yo quiero, se requieren 339 metros cúbicos de suelo. ¿Tá? ¿Se entiende? O sea, eso son 1000 por 0,3, que son los 30 centímetros, por 1,3, que es el esponjamiento, ese 30%, dividido 1,15, que es este 15% de compactación. ¿Sí? O sea, no es lineal, no es tipo 1000 metros por 30 centímetros y eso es lo que preciso. ¿Sí? Bien. Después, bien, defino con el contratista quién lo va a hacer, cuánto va a costar y demás, y entro después a profundizar en los aspectos constructivos, ¿tá? Que para cuando lo hago con suelo arcilloso compactado, lo que es fundamental acá, y ahí es una ecuación sine qua non, y en la primera llamada que hagan con el contratista se tienen que garantizar que el contratista tenga un pata de cabra. El pata de cabra es el rodillo con las patitas de, o sea, son como unas, no sé si todos lo conocen, el pata de cabra. ¿Hay alguno que no lo conozca? No, no. ¿Eh? No conozco. ¿No? Ay, no tengo una foto acá. Qué lástima. Bueno, ahora después buscamos una foto de un pata de cabra. Pero básicamente son los que utilizan las maquinarias viales justamente para compactar. Es la herramienta que se utiliza para compactar suelo. ¿Sí? Que básicamente imita, se le dice pata de cabra porque los romanos en esa época utilizaban a las cabras para compactar los caminos y qué sé yo. Sale de ahí, del pata de cabra. En fin, no importa. Entonces, tenemos que recordar, o sea, la geometría, el dibujo que yo le vaya a entregar al productor, al contratista, debemos respetar la relación de pendientes de taludes 3:1 por lo menos, porque si no el pata de cabra básicamente no le da el ángulo y se daría vuelta carnero, básicamente hablando mal y pronto. O sea, no le da, si es 2:1 la pendiente, si es más pronunciada, no le da el ángulo, no puede trabajar bien. Y por otro lado, lo correctísimo sería determinar el nivel de humedad del suelo previo a la compactación, es decir, cuando se saca todo el material, primero se saca toda la capa orgánica, y después se trabaja con el material a compactar. Y debemos conocer qué humedad tiene para ver cómo estamos con respecto al análisis de Proctor que mandamos, que tenemos el resultado. ¿Se acuerdan que en Proctor era una curva así? Y que el punto más alto, donde se lograba la mayor compactación, corresponde a una determinada humedad. Entonces, si esa humedad estoy muy lejos, lo mojo, lo humecto con una manguera, básicamente, y si estoy pasado, le digo, bueno, espera un poquito, vamos a esperar un día o dos que oreo esto, ¿sí? Porque si no me paso de la humedad y no logro el nivel de compactación que quiero. Y lo otro que también a indicarle al contratista o estar ahí, que el productor sepa que por lo menos esos 30 centímetros tiene que hacerlo en 2 o 3 capas. ¿Sí? No vale hacerlo todo junto, porque es muy difícil lograr que queden 30 centímetros, digamos, es como mínimo, 30 centímetros o más es lo que se recomienda. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, Marce. Sí. Bien, seguimos. Bueno, acá tienen, esto es una retro nomás común de cómo avanza, acá tienen las estacas donde se marca la boca de la pileta, y acá tienen, digamos, una pileta ya terminada, donde, bueno, nada, está un ejemplo nomás. Después, bueno, se termina el trabajo, y bueno, ¿cómo hago para saber si logré o no logré ese nivel de conductividad hidráulica deseado? Entonces, esto generalmente, o sea, se debería hacer, no es muy común que se haga, esa es la verdad, pero se debería hacer. Y ojalá que sea una práctica que cada vez se tienda a aplicar más. Porque yo creo que no es tanto por no hacerla, sino por no saber de repente cómo hacer, cómo hago para corroborar que tengo esa humedad y ese nivel de compactación.
Y básicamente, esto del cono de arena es más complicado, esto del densímetro nuclear, ni que tal vez que es mucho más complicado, esto capaz que para una obra más relacionada a una institución, que se pueda conseguir el densímetro, etc. Pero si estamos a campo, lo que podemos hacer es sacar una muestra de un volumen conocido, ¿sí? Se llevan alcohol y fuego para prenderla a fuego básicamente, obviamente esto pesan la muestra de volumen conocido fresca, y después con el alcohol, básicamente la secan, ¿sí? Esto es a campo, convengamos que no es 100% seco, pero es lo más aproximado. La pesan seca, ahí por diferencia determinan la humedad, y ven por lo menos si la humedad, cómo está con respecto al análisis del proctor, ¿sí? Y sacan la densidad. Y con eso se van a dar cuenta cómo están con respecto al nivel de compactación, ¿sí? que se necesita. Pero, a ver, si el control de la obra, si se utilizó el pata de cabra, la humedad estaba más o menos, o sea, de lo que indicaba el proctor, es muy probable que se logre esa permeabilidad. Capaz que se logra un poquito menos, que es lo más común, pero con el tiempo, es lo que les decía, de que a medida que vaya entrando ese efluente, se va a lograr, incluso hasta se va a superar ese nivel de impermeabilidad, ¿sí? Bueno, el mundo de las geomembranas. Acá, el aspecto conductivo, en vez de ser 3:1, ¿sí? Hago 2:1 para justamente, de alguna forma, aprovechar, al disminuir esta relación de taludes, el volumen útil, ¿sí? Me queda una boca más chica y más, aprovecho más el volumen. Tiene que haber un correcto alisado, si se puede utilizar rodillo liso, buenísimo, y si no, nada, si ven que el material abajo hay piedras de 0,9, bueno, 1 centímetro, ahí sería más recomendable conseguir un rodillo liso. Si no es así, no pasa nada, simplemente con el apisonamiento del tránsito, de la retro y demás, alcanza, ¿sí? O si no, le pueden colocar una capa de geotextil en toda la superficie, porque ahora vamos a ver el uso de geotextil o geodren en fajas, que es para otro fin, que es el escape de gases. Y lo que sí necesita cualquier geomembrana es una zanja de anclaje, es decir, un lugar donde la membrana se pueda meter y colocarle peso arriba, que va a ser tierra, para anclar la membrana, ¿sí? Esta zanja de anclaje, las medidas más convencionales, digamos, son de 50 centímetros por 50 centímetros, ¿sí? Y se coloca, digamos, lo rojo vendría a ser el geotextil, eventualmente con geodren, que ahora lo vamos a ver, y por encima la geomembrana plástica, que es la negra, es lo que vemos. Estos son, ¿ven? Esto clarito es el geotextil. Esto negro, que ven que tiene como una red, es el geodren, ¿tá? Es decir, acá abajo se coloca el geotextil, por debajo el geodren, ¿sí? Y arriba se puede colocar otra capa de geotextil. Pero esto se hace en fajas. ¿Por qué en fajas? Porque es para captar los gases que producen los microorganismos que quedan en el suelo, ¿sí? Si yo no capto esos gases, lo que termina pasando es que esos gases se empiezan a producir y te terminan levantando literalmente la membrana y bueno, queda obsoleto, o sea, no sirve, después no tiene arreglo, no puedes reparar eso. Por eso es bien importante considerar la colocación de drenajes, que son estas fajas, para evitar la acumulación de biogás. Esto es por presencia de contenido orgánico, y bueno, estas fajas, que les decía, tienden a cubrir entre un 20 y un 30% de la superficie total, a cubrir, ¿sí? Y acá tienen cómo escapa ese gas. Acá tienen un ejemplo de boca de pez, y esto es una chimenea, que básicamente por acá, solito el gas va a tender a irse para arriba, y escapa por ahí.
Acá tienen la zanja de anclaje, esto se está en plena construcción, esto después se tapa todo, queda todo cubierto. Estas son las bolsas de lastre, que son bolsas de plastillera, de lo que sea, eso se lo piden al productor antes de que vaya la gente que instala esto, porque se usan como aplomos para fijar la membrana hasta que se termine de colocar y anclar y que quede bien. ¿Sí? Bolsas de lastre se llaman, o de aplomo, con piola, para después que sea más fácil sacarlas. Por un tema operativo. Y acá tienen cómo queda la geomembrana colocada. Ven que acá se ven clarito las soldaduras. Acá tenemos soldaduras hechas por termofusión. ¿Sí? Tiene que estar todo bien soldadito. Esto también es bien importante, que es la unión entre el caño de salida o de entrada, eventualmente, con la membrana, y acá digamos, un suncho grande, donde tiene que apretarse bien para que no se cuele el efluente para acá adentro, ¿no? Y me produzca esto de la generación de gases. Y se le pone un poquito de silicona para lograr sellar 100%. Bueno, acá tenemos cómo controlo la calidad de esa geomembrana colocada. Ya sea esto corre para PVC y para PAD. Las soldaduras básicamente se hacen por extrusión y termofusión. Esto, o sea, acá básicamente tienen un ejemplo, digamos, acá tienen una parte de una membrana, acá abajo la de la otra parte. Esto es lo que se funde, ¿sí? Se funden y, con calor, ¿ah? Y queda unido el material, y acá en el medio se crea un canal de aire que queda sin fundir, sin unir, sin soldar, ¿ah? Que es después lo que vamos a inyectar aire acá adentro para ver si efectivamente esta soldadura y esta soldadura quedaron 100% fusionadas, ¿sí? Bueno, y otro aspecto está esto de que no queden restos de geomembrana dentro de la pileta, porque usted después metes una bomba y es para problema. Básicamente que sea una obra prolija, como cualquier obra, ¿sí? Estar atentos a que las cosas se hagan bien, en tiempo, en forma y técnicamente correcto, ¿tá? Que se coloquen bien las fajas, los materiales, que el material a utilizar cumpla con las especificaciones técnicas que mencionamos hoy más adelante, que hay unas referencias donde pueden comparar, ¿tá? A nivel internacional de esas especificaciones técnicas con respecto a los materiales, ¿tá? Hay parámetros de, no sé, resistencia a la punción, hay un montón de parámetros que se pueden ir evaluando. Acá tienen, bueno, básicamente son dos métodos que se utilizan para hacer el chequeo de calidad de estas membranas. Uno es el aire, que acá básicamente, esto es un manómetro, este es el canal de aire, ¿tá? Que vimos acá. Esta parte sería la parte que está soldada, fusionada, entre las dos capas de membrana, esto también, entonces se inyecta por acá, esto va conectado a un compresor de aire, básicamente, se llena de aire todo este canal, y se llega a una presión determinada. Esta presión tiene que mantenerse fija, ¿tá? Un tiempo, 10 minutos, pero fija, de manera de que yo sé que ese aire está ahí, que no se está escapando por ningún lado. Si esa presión no se mantiene fija, llego a 2 kilos de presión y después baja despacito, quiere decir que por algún lado se está saliendo ese aire. ¿Tá? Y hay que revisar dónde está saliendo. Y después, por otro lado, tiene la técnica de geoeléctrica, que es este lampazo, que va conectado, digamos, se le echa agua, y esta es la ventaja que tiene comparativa con esta otra, que son dos métodos que buscan en realidad diferentes objetivos, porque son diferentes soldaduras, pero sí la geoeléctrica me puede chequear el 100% de la superficie de la geomembrana, ¿sí? En este caso, la inyección de aire me va a chequear que el canal de aire para las soldaduras de termofusión estén correctamente selladas, fusionadas.
Y en ese otro caso me logro chequear toda la superficie. Es decir, puede haber alguna pinchadura en la membrana que pueda después generarme esto del gas, y que pueda colar el efluente hacia adentro, entonces se chequea toda la superficie. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta, comentario? ¿Alguien que tenga experiencia en haber colocado, quiera compartir algún consejo, algún comentario, alguna recomendación? Yo te hago dos preguntas, una bien bruta, pero la parte esta de chequear el canal, o sea, vos eso lo tenés que hacer en cada punto que se unió o sea, cada pedacito. Vos decís de acá, el que usás manómetro y aire comprimido. En realidad, Sí. estas soldaduras son bastante, en la mayoría de los casos, son bastante, por ejemplo, ¿ves? Acá tenés, no, a ver, estas son de extrusión. Ahí, ¿dónde tengo las otras? Acá, por ejemplo, ves que acá tenés una bien larga, vos le inyectás acá y vas a chequear esta soldadura, porque la membrana viene en rollos, ¿tá? De X cantidad de metros de ancho, dependiendo un poco de la cantidad que pidas, es el ancho que trae, pero aproximadamente, sí, 30 metros más o menos, 50 metros, hasta 50 metros creo que vienen los rollos. Entonces lo tenés que pegar una con otra, ¿sí? Entonces O sea, sería soldaduras, en cada parte que vos unas lo tenés que probar en todo. sí, tenés que chequear todo. En realidad esto lo hace la empresa instaladora. Vos lo que tenés que hacer como técnico es estar ahí, para ver que se haga y que salga todo bien. Pero no vas a salir vos a buscar un manómetro y un compresor para hacerlo, no, olvídate. Tiene que hacerlo la empresa instaladora. Es más, cuando se habla con el contratista y demás, ya cuando se está coordinando, esas preguntas hay que hacerlas. El control de calidad, ¿cómo lo hacen? ¿Qué método utilizan? ¿Ah? Y otra pregunta, pero capaz viene más adelante. O sea, de los materiales, esos más o menos, ¿qué durabilidad se estima que tienen? Bueno, se estima unos 30 años. Se estima. ¿Tá? En realidad capaz que puede durar más, porque tienen protección anti-UV, digamos. No hay todavía porque No hay uno tan viejo como para saber cuánto dura, ponele. Exactamente, todavía no hay uno tan viejo. Exacto. Buenísimo, gracias. Por favor. Bueno, acá para cerrar un poquito el tema de los métodos de impermeabilización, acá, un cuadrito comparativo, ¿no? Clásico, ventajas y desventajas. Acá tienen el suelo arcilloso, como ventaja más hoy en día, es que es el más económico si tengo el material en el campo. Acuérdense, si tengo que salir a más de 2 kilómetros, 3 kilómetros para afuera y acarrearlo, ya la ecuación me cambia y bastante. Y más ahora que ha subido todo, ¿no? Habría que hacer bien la cuenta de vuelta para ver si son 2 kilómetros o es un poquito menos. Y como desventaja es que requiere sacar la muestra, llevarlo a analizar, ver los resultados, eso tiene un costo también, que aproximadamente son unos $500. Buen día, los animales. ¿Cómo estamos? ¿Okay? A ver. Se disparó un... estos ensayos, nada, como les decía, es conveniente hacerlos y vale la pena porque si logro encontrar ese material, sin duda va a ser la opción más económica. Y aparte, más duradera, en términos de que, bueno, lo hago con arcilla y me olvido el tema, porque eso sí va a durar siglos de los siglos. Después tenemos el geocompuesto de arcilla, el de bentonita, ¿se acuerdan? Tiene, bueno, también una durabilidad muy alta, muy similar a lo que es la arcilla. No requiere de colocación de hospedadores para escape de gases, porque no es que se vaya a levantar, eso queda como sellado, queda como cementado sobre la superficie de la estructura. Pero sí requiere condiciones ambientales específicas, digamos, humedades un poco más bajas de lo que tendemos a tener acá en Uruguay. Básicamente acá lo que se ha intentado con con EGCL, por un tema de humedad relativa, se empieza a humedecer la arcilla y después es muy difícil de manipular y lograr que quede
perfecta, bien copiando toda la superficie. Y logra mejorar su eficacia si la cubrimos con unos 30 centímetros de suela que contengan, bueno, partículas de menores a media pulgada, que esto también es como una desventaja porque requiere un trabajo extra, no solamente colocar la arcilla, la membrana y demás. Después, con respecto a la EPAD y PVC, que son las más utilizadas, las ventajas y desventajas de cada una es, por un lado, la EPAD tiene mayor adaptabilidad, es decir, en realidad la adaptabilidad están muy parecidas las dos, pero se adapta, digamos, a cualquier estructura. Tiene mayor resistencia a la rotura, alargamiento y fuerza de rotura, comparado con el PVC. Estos son algunos de los parámetros que les mencionaba hoy, que están determinados en las especificaciones técnicas internacionales de definir, bueno, los valores de estos parámetros están definidos, y hay que corroborar que la membrana que voy a colocar cumple con esos parámetros, ¿tá? Y por otro lado, como desventaja, requiere mano de obra especializada, o sea, una empresa especial que venga a instalarlo, a hacer las soldaduras, a hacer los chequeos de calidad y demás, y tiene menor flexibilidad que el PVC o el EPDM, ¿tá? Que son los otros dos materiales más comunes. La de PVC, por otro lado, o sea, por el contrario, tiene sí mayor flexibilidad, ¿tá? Se puede adquirir en el caso de ser algo relativamente pequeño, se puede adquirir en un paño único, es decir, sin necesidad de soldar, unir y demás. Y como desventaja, bueno, requiere la colocación de este geotextil por debajo, también aplica lo de las fajas de geodren para escape de gases, y por lo menos hasta el año pasado el precio era un poquito mayor que el PAD, pero menor que el EPDM. El EPDM, básicamente, con respecto a las ventajas del material, es como el mejor, pero es más costoso. O sea, o hasta hoy en día sigue siendo más costoso y también requiere mano de obra especializada. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, bueno, antes de la construcción de esta nueva pileta o laguna o depósito de acumulación, tenemos que definir bien cuál va a ser la ubicación, la elección del sitio, cercanía acuífero, como dijimos, los tipos de suelo, presencia de napas freáticas, con respecto, bueno, a los pozos, a las viviendas, al vecino, que tenemos la legislación, que en realidad hablamos hoy de la medida número 8 que aplica en Santa Lucía, pero básicamente se tiende a aplicar en todos lados. Bueno, evaluar como primera opción esto de utilizar suelo arcilloso del lugar, ¿tá? Y por otro lado, si no logro encontrar estas arcillas de calidad, bueno, cuando voy para los métodos de geomembrana, bueno, hay que evaluar y costear cuál es la opción que mejor resulta, ¿no? En términos económicos, y en términos técnicos, en realidad, si las dos cumplen con las especificaciones, cualquiera de los dos es válido. O sea, no es que uno sea mejor o sea, que otro y que no se puede usar el otro, no es así. Bien, bueno, antes de entrar al proyecto de circularidad, ¿algún comentario? ¿Alguna duda que haya quedado con el tema de las muestras, por ejemplo, que a veces confunde eso un poco, o no se termina de... Yo ahí te hago dos preguntas. La primera es, toda esa parte de los muestreos ¿Cómo también evaluar? la parte de los muestreos, de la parte de arcillas, ¿eso también quién te lo haría? ¿El mismo contratista o eso sí lo tenés que...? En realidad O sea, tenés que estar vos, porque ¿qué pasa? Nosotros como agrónomos, al ojo, ya, o sea, si encontramos un material que no tenga, o sea, que tenga muy poquita arcilla, nos vamos a dar cuenta. O sea, hacen la típica, la de la cinta, y si la cinta ya te está dando de que no tenés arcilla, o que te encontrás con mucho limo, o con arena y tenés muy poquito arcilla, muy poquita cohesión, ya lo descarto, ni me preocupo en sacar la muestra. Por eso es importante que nosotros estemos el día cuando se haga el cateo.
¿tá? Y también para indicarle al que te venga a hacer, o el que tenga la mecha, capaz que es el mismo productor, o al de la retro, cómo hacer ese cateo. Esto de presentar cada cuchara a continuación de la otra para ver a lo largo del perfil con qué materiales me voy encontrando, y evaluar y tocar, ¿tá? ¿Qué voy encontrando? Así puedo inferir si me vale la pena o no sacar la muestra y mandarla a analizar, porque tiene un costo eso también, de esos $100 que hoy en día debe andar por ahí, no sé bien cuánto cuesta ahora. Pero sí, antes de agarrar las bolsas, cargar y qué sé yo, hay que tener por lo menos una primera impresión a campo de si tengo o no tengo arcilla. Capaz que no sé decir qué nivel de plasticidad tiene, pero por lo menos tengo que ser capaz de decir tengo cantidad o no tengo. Y si tengo en cantidad a lo largo del perfil una buena cantidad, si logro ese material en forma homogénea, o es una lentejita que encontré de arcilla y nada más. Capaz que encontré tremendo material, pero muy poquitito. Y ya sé que no me va a dar. Entonces, si logro muy poquito, bueno, tengo dos posibilidades. Una, o descarto esa opción y me voy para la geomembrana, o lo hago excavar en otro lado, cerquita, ¿tá? Para ver si esa lentejita se transforma en algo más, digamos, importante en cantidad que me permita utilizar ese material para la capa de 30 centímetros compactada. Y una pregunta que si demora, capaz después lo charlamos, pero vos más o menos tenés como una idea de, no sé, para un tamaño estándar de pileta, un poco la relación de precios entre cuánto sale ponerle con arcilla, cuánto sale con membrana y eso. Sí, digo, a ver, muy estimado, porque aparte son precios que no son actuales de este año. Pero básicamente, y piletas estándares como que tampoco puedo hablar de piletas estándares porque sí, porque va a ser, como... Sí. claro. Pero ponele, vamos a decir un ejemplo para que tengan como referencia, una pileta de aproximadamente unos 250, 270 metros cúbicos útiles, hacerlo con arcilla compactada sale alrededor de $2.000. Y hacerlo con membrana alrededor de 4.500, ponele. Más o menos, para que se lleven una referencia, un número a la cabeza. O sea, realmente vale la pena hacer el esfuerzo de ir al campo y evaluar qué material tengo. Si me decís que estás en Florida, no sé, arriba de un 502B con un afloramiento que lo tenés al lado, ahí digo, y capaz que no. Capaz que llamate a las empresas que colocan geomembrana. Es como que depende de dónde estemos, qué probabilidades hay de encontrar ese material. No, si no tienen ni idea, entran a la página de Dinamige, ubican el padrón, y ahí les va a salir, bueno, qué formación, además de que contamos con la herramienta también de recursos naturales, que ahí por lo menos te vas a la carta de suelo de 1.000.000 y te tira la unidad. Y bueno, con la unidad más o menos ya te va a tirar una línea de si podés encontrar o no podés encontrar esas arcillas. Esa es la más fácil también. A veces la tenés cargada mismo en el Google donde trabajás, o entrás al visualizador y en un ratito ya podemos decir, bueno, ¿es probable o no es probable encontrar? ¿Sí? Buenísimo, gracias. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Vamos a los resultados, ¿cómo estamos de hora? Bien, bueno. Bien, bueno, creo que la vez pasada les comentaba un poquito a ver quién participaba en este proyecto y demás. Hoy les decía, este año es el tercer año de desarrollo del proyecto. La particularidad que tuvo este proyecto es que al inicio, o sea, como parte del proyecto, el desafío era implementar nuevos sistemas de gestión de efluentes con la lógica de la economía circular y bueno, todo lo que vimos en el módulo 1,
¿sí? Con pro a reciclar los nutrientes, disminuir la importación de nutrientes de afuera, digamos que los balances de nutrientes sean cada vez más cercanos a cero, o sea que las diferencias entre todas las entradas y todas las salidas sean menores. Hoy en día son muy altas esas diferencias, por lo tanto existe una acumulación, digamos, la cantidad de nutrientes es mucho de lo que queda en el sistema, ¿tá? Que eso lo vamos a ver igual más adelante. Pero básicamente contarles que en el segundo año de proyecto se integra al programa para la integración de la agricultura y los planes nacionales de adaptación de NAP-Agro, que son básicamente lo del Tratado de París al 2030, y por eso el apoyo del PNUD y la FAO, ¿tá? Luego, como institución articuladora, digamos, entre todas las instituciones está el INALE, Instituto Nacional de Leche, y participan también los ministerios de Ganadería, el MIEM, el de Industria y Minería, y el BOTMA, el Ministerio de Ambiente hoy, a través del proyecto Biovalor, que se cerró el año pasado, que capaz que ya lo han escuchado por otros proyectos. Y como instituciones participantes, activamente brindando información, registros y donde se implementaron estos nuevos sistemas de gestión de efluentes son Facultad de Agronomía en Paysandú, la estación Mario Casinoni, Facultad de Veterinaria a través del campo número 2, experimental ahí en Libertad, INEA Estanzuela con el Tambo Robot, nuevo, y UTUTEC con la Escuela Superior de Lechería, ahí cerquita de ustedes en Colonia Suiza. Como objetivos generales y metodología aplicada, el objetivo, bueno, básico es generar información nacional calificada, es decir, cuantificar, por un lado, el impacto agronómico productivo, ¿sí? de la aplicación, de incorporar, de implementar estos sistemas de gestión de efluente con estas lógicas, evaluar el impacto económico y sanitario, ¿tá? De estos sistemas que básicamente aplican la economía circular o circularidad de nutrientes, que es lo que buscamos, ¿no? Reciclar estos nutrientes que se generan en el tambo. Y como metodología, bueno, se realizan muestreos sistemáticos en diferentes matrices, por un lado en suelo, en planta y en efluente. Efluente hablamos de fracción líquida y fracción sólida por separado, porque ahora vamos a ver que los 4 sistemas cuentan con sistemas de separación, tanto pasiva como mecánica, ¿no? A ver si se acuerdan más o menos lo que hablamos la vez pasada. Y también se determinaron algunos parámetros sanitarios para evaluar, bueno, el tema del riesgo sanitario, que es bien importante y es preocupante, o sea, todavía no podíamos decir acá no hay riesgo sanitario o acá hay riesgo sanitario importante, o bueno, evaluar un poquito eso también. Por otro lado, se realizó el balance de nutrientes anual, cuantificando los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, mediante la metodología de Farmgate Budget, que está validado por la MANA en 2008, que es una metodología que básicamente considera al sistema como una caja, es como Farmgate Budget, es como digamos, de portera abierta, ¿no? Es como imagínense el tambo, está definido, con su cantidad de hectáreas determinadas, con su cantidad de vacas y demás, como algo que entran cosas y salen cosas. Básicamente entra ración, fertilizante, bueno, todo se pasa a moneda NPK, ¿sí? Y después sale, básicamente, leche, carne, bueno, eso también se pasa a moneda NPK, ¿sí? ¿Se entiende? No se considera en este balance de nutrientes las pérdidas o la acumulación que podría llegar a haber por pérdidas por escurrimiento, erosión, etc. Esas no se cuantifican. Se cuantifica todo lo que de alguna forma se puede contabilizar de una manera sencilla, ¿sí? Y después, por último, en el marco cuando surge el apoyo del PNUD, se realizó un análisis costo-beneficio bien interesante, donde se comparan los diferentes, digamos, un escenario base, que sería como a lo que se hacía antiguamente, ¿tá? Con el sistema doble pileta y descarga directa a curso de agua, versus
sistemas de gestión de efluentes bajo esta modalidad, ¿no? De circularidad de nutrientes. Entonces, bajo esta comparativa se hace un análisis costo-beneficio de qué me conviene, o sea, se cuantifican los beneficios en términos del ahorro de fertilizantes, de mejorador de suelos, de un escenario versus el otro, ¿sí? Para, de alguna forma, valorizarlo en dinero y que sea más simple de comprender. Bueno, esto es muy importante y por eso lo remarqué. Al tratarse de un estudio de casos, ¿sí? No se cuenta con validez estadística. O sea, esto no es un proyecto de investigación convencional donde existen diferentes tratamientos o diseño experimental que nos permite después aplicarle, digamos, o poder definir una validez estadística, ¿sí? Diferencias significativas o no significativas entre resultados. Pero al menos es un estudio de caso y nos arroja información calificada, porque son origen de estas instituciones que tienen sus registros serios bueno, y confiables, ¿no? Así que por lo menos nos acerca a, y aparte es como un puntapié también a seguir desarrollando estas líneas y ya encararlo más como proyectos de investigación. ¿Tá? Acá tienen algunas fotitos de los diferentes sistemas, de los diferentes lugares, ¿tá? Diferentes tipos de separación, una pileta de acumulación nueva, impermeabilizada, en este caso, esta es la de INEA, la del tambo robot, impermeabilizado con geomembrana de polietileno, de alta densidad. Acá tienen, esto no los quiero aburrir con esto, pero bueno, son las características básicas en cuanto al tipo de sistema de ordeñe, a la cantidad de vacas por órgano, o sea, características generales de cada sistema para poder tener una noción de las diferencias entre uno y otro. Yo, o sea, en términos de lo que son los efluentes, lo que me importa más de esto, lo que tiendo a mirar más es cuánto gastan de agua, ¿tá? Que eso se va a correlacionar con la cantidad de efluente que generan, si tienen patio de alimentación o no tienen, cómo es digamos, la gestión general, ¿tá? De dónde sacan los efluentes, ¿sí? ¿Pregunta? No. Bueno, seguimos. ¿Y qué equipo? Bueno, si tienen laguna o pileta, básicamente, o sea, todos, o sea, algunos tenían ya de antes, y otros la hicieron nueva, pero bueno, esto es más para conocer un poquito más de los sistemas. Acá tienen las imágenes de, bueno, los diferentes componentes, los que hablamos la vez pasada, el martes pasado, acá los tienen en cada una de las instituciones, ¿no? Esto es el desarenador, ¿tá? Después de acá, esto viene por acá por un cordón, que también actúa como una especie de desarenador también, esto acaba quedando también un poquito de arena que hay que limpiar cada tanto, y acá en el fondo, acá al final, está este pozo estercolero, donde ven dos equipos, uno es la bomba estercolera y otro es el revolvedor, el que homogeneiza el material, y de acá se alimenta a esta extrusora, que va a separar mecánicamente el sólido del líquido, el sólido queda acá, y el líquido va hacia la pileta de acumulación, permeabilizada correctamente, y de aquí se bombea con esta bombita hacia el irrigador. ¿Sí? Ahí. Me quedaron las mismas fotos. Bueno, después en la presentación les pongo las fotos porque me quedaron las mismas. Qué vergüenza. Bueno, después les mando las fotos de veterinaria. La UTUTEC, acá tenemos el desarenador, que es este mismo de acá, viene el efluente por acá, el sólido del líquido mezclado. Esta es la estructura de separación, que era un sistema pasivo, de whipping wall o pared de filtrado, y acá se limpia cada 10, 15 días, dependiendo un poquito, o cada 20, el sólido se acumula. Marce, perdona, pero ahí se te cortó un poquito lo que dijiste de esa parte. Si podés repetirlo. Tiene 3 piletas existentes, está en la tercera y última pileta, donde se alimenta desarenador, desarenador colero,
Marce, perdona, ¿podés volver un poquito a la otra porque se cortó lo que decías? Cuando estaba, ¿Acá? a la de la UTEC. Cuando estabas explicando de dónde venía del desarenador para acá, después ahí se cortó. Bien. Acá, este es el desarenador, ¿no? Acá a la izquierda, que es lo mismo que esto que está acá es el desarenador. El efluente viene por acá, ¿sí? Entra a esta estructura, que es el separador pasivo, ¿tá? Sin uso de energía por gravedad. Acá hay una pared de filtrado, esto creo que se los mostré la vez pasada, donde el líquido sigue de largo y va hacia la pileta de acumulación, y el sólido se limpia con tractor con pala y se va depositando acá en este búnker de acopio. Y acá en esta pared es que tenía los drenes para que el lixiviado de lo que escurre de este sólido vuelva a esta estructura de separación, ¿sí? El líquido sigue, va para la pileta, en este caso es en la tercera pileta, tienen 3, que ya se habían construido hace mucho tiempo, se restauró un poquito el tema de algunas taipas y otras que requieren su mantenimiento, por el tema de nutrias y demás, y después, por esta bombita, se alimenta este irrigador. En el caso de la EMAC, también tenemos un desarenador, de este desarenador, que es esto mismo, va hacia un pozo estercolero contiguo. Acá también hay un revolvedor y una bomba que alimenta esta pantalla. Esta pantalla, que también es un método de separación mecánica, donde el sólido va quedando en este búnker de acopio. Acá también tienen otro búnker de acopio adicional, donde van sacando de acá para acá, y también lo unen con la idea es acopiar también el material de la cama caliente. Recuerden que la EMAC, no sé si lo había mencionado o no, es un sistema que es con cama caliente. Entonces sacan el material fertilizante orgánico. Y también este proyecto, por lo menos en el segundo año, se sacaron muestras también de ese material para analizar y para evaluar el impacto de ese material aplicado a campo. O sea que la EMAC sería como un caso también como particular, así como tenemos Iña Estazuela, que es robot, que es también como particular, tenemos la EMAC que es con cama caliente. Facultad de Veterinaria es más convencional, la diferencia es que tiene un patio de alimentación importante, ¿sí? Y la UTUTEC sería como el más una escala productor chico, mediano, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿bien? ¿Alguna pregunta de los sistemas? ¿De cómo funcionan? ¿De los componentes? ¿Algún comentario? Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno, como resultados preliminares entonces, esto recuerden que son 2 años de proyecto. El primer año de proyecto en realidad no teníamos resultados de todos los sistemas porque básicamente el primer año era donde se estaban implementando los sistemas. Entonces esto era muy nuevo y se tuvieron que elaborar los proyectos, comprar los equipos y demás para implementar en cada lugar los sistemas y empezar a ponerlos a funcionar. Pero bueno, básicamente de todos los resultados que obtuvimos, se constató un efecto positivo, no solamente en el aumento de nutrientes, macro y micro. Los micros, los de mayor impacto fueron el zinc y el boro, que por otro lado, no sé si comparten o no, pero son micronutrientes que cada vez es más común que tengamos por lo menos en la cabeza para fertilizar, por lo menos para lo que es maíz. No sé, esto es abierto, así que interrumpan y comenten. Pero bueno, así como se constató este aumento de macro y micronutrientes, también se constató mejoras en las propiedades físico-químicas. Esto es, hablo de contenido de materia orgánica, aumentó hasta por 2 años de proyecto, hasta 2,2% de materia orgánica, que es bastante. pH hasta 1,1 de aumento. Y después lo que son las relaciones catiónicas con respecto a las bases totales, también se constataron mejoras, ¿sí? Esto quiero decir, contextualicen, son sistemas que se implementaron hace 2 años, o hace 1 año en algunos casos, y son resultados preliminares. La idea es seguir evaluando esto, seguir haciendo muestreos, y ver
cuál es la tendencia que uno tendría que pensar de que va a seguir en aumento, pero bueno, la idea es seguir evaluándolo. Y después, obviamente, lograr desarrollar proyectos de investigación que me permitan brindar una validez estadística que respalde esa afirmación. Es decir, hubo un aumento de nutrientes no sé, en potasio de tanto, con tal validez. No sé, si tengo diferencias significativas con el testigo, genial. Si no las tengo, bueno, capaz que no puedo afirmar eso. Entonces eso es lo que de alguna forma se quiere constatar, que haya más proyectos de investigación. Por otro lado, bueno, se está constatando la estratificación de fósforo Bray que hay en el perfil, porque cuando sacábamos las muestras de suelos, las sacábamos en estratos, en 3 estratos. ¿tá? En los primeros 2,5 centímetros de suelo, de 2,5 a 7,5 y de 7,5 a 15. ¿tá? Entonces teníamos 3 estratos y claramente se ve cómo en los primeros centímetros del suelo se concentra la mayoría del fósforo. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Entonces, de alguna forma, esto ya lo dijo, bueno, Perdomo, García Precha en 2019, esto nos hace reafirmar de alguna manera la recomendación de que el material se tendría que incorporar al suelo para romper esta estratificación, incorporar el fósforo en a lo largo, o sea, a mayor profundidad del perfil. Y por otro lado, disminuir indirectamente, o sea, o como consecuencia, la llegada de fósforo soluble a fuentes de agua. ¿sí? O sea, además del fósforo particulado que se me va con el suelo, ¿no? con la erosión, además de ese sólido, de ese fósforo particulado, se me va el fósforo soluble, ¿sí? Y con eso es que voy contaminando y aparte es fósforo que voy perdiendo, fósforo lábil que estoy perdiendo, ¿tá? Que después tengo que comprar el fertilizante para aumentar los niveles. ¿Se entendió esto? Bien, y acá como recordatorio, cito el cuadrito de acidez de pH, que acá decíamos en cuanto a las propiedades físico-químicas, cómo va aumentando el pH de a poquito, de que por lo menos en lechería, en muchas chacras, por la aplicación muy frecuente, sistemática de urea, básicamente, post-pastoreo, el suelo se nos va acidificando. ¿tá? Y con eso, conlleva a que la disponibilidad de muchos nutrientes empieza a complicarse. ¿sí? Entonces está bueno cuidar eso, por lo menos en los análisis, monitorear un poquito cómo venimos con el pH. Y también considerar esta práctica de aplicación y de incorporación para evitar que el pH se nos vaya muy bajo. ¿sí? Con respecto a la matriz planta, acá tiene, bueno, la gráfica es del caso de la EMAC, pero básicamente así como valores más importantes macro, se constataron, un comportamiento en términos de rendimiento de un 30 a un 37% superior en las chacras tratadas versus las testigos. ¿tá? Esto por lo menos en EMAC y en Niña Estanzuela, que fueron los que mayor impacto hubo. Como coeficiente así coeficiente de conversión no, sería como el equivalente por metro cúbico, si hago la cuenta de lo que se aplicó y lo que rindió, tenemos para EMAC un kilo aproximadamente en materia seca por hectárea de aumento, y en Niña Estanzuela 4,26 kilos. ¿tá? No es despreciable. Y acá en la gráfica de abajo pueden ver, esto era una festuca de tercer año, ¿tá? La línea azul es con efluente y la naranjita es sin efluente. Ven como esto es la tasa de crecimiento, ¿tá? Por día, de agosto a octubre. Y después se quemó esta festuca y se sembró avena con raíraz, y ven también el comportamiento, el azul es con efluente y el naranjita es sin efluente. ¿Sí? Ahí, Marce, Sí. Yo te hago una pregunta. Ahí, o sea, ¿qué criterio se utilizó, por ejemplo?
o sea, ¿el efluente se agregó al fertilizante común o se reemplazó, o sea, para compararlo tratado con lo sin tratar? O sea, ¿entendés? O sea, ¿el efluente fue un plus? O sea, el testigo, digamos, y el tratado fue igual y el efluente tuvo un plus, ¿o se reemplazó parte del fertilizante con el efluente? Bueno, la idea original era que no se echara fertilizante ninguno en la testigo y que la tratada fuera efluente. Lo que pasó es que en algunos casos se aplicó algo de fertilizante en la testigo, pero también aplicaban todo parejo. Entonces, estas diferencias, o sea, en resumen, cuantifica como el global, tanto aquellas como las cuales se fertilizaron en forma igual, la testigo y la tratada, ¿sí? O sea, tienen determinada cantidad de fertilizante químico por igual, y tenés como el plus del efluente, y después tenés las que no se aplicaron nada en el testigo, y se aplicó solo efluente en la tratada. Pero en ese caso siempre, o sea, el efluente sería, no importa. Como que siempre Sería es algo más, es algo el extra. diferencial, sí, sería como, sí, explicaría las diferencias, si esa es la pregunta. O sea, sí podemos decir de que el efluente explica la diferencia de ese 30% o 37% de aumento, la aplicación sistemática, ¿no? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió ahí bien? Puede estar medio confuso, sí, porque además, nada, se habían definido algunos criterios, y después en la práctica, nada, hubo ahí como que no se pudo cumplir. Sí, porque aparte digo, todos son sistemas como que funcionan, entonces tampoco es mucho, es como vos decís, no es investigación que vos puedas manejar todos los factores. Exacto, exacto. Sí tenían, o sea, todo registrado, ¿tá? Y con eso fue que, bueno, pudimos de alguna forma procesar esos resultados y bueno, y llegar a estas conclusiones. Conclusiones, son resultados preliminares, ni siquiera son conclusiones. Porque tampoco el proyecto se ha terminado, o sea, sigue en curso. Vamos a ver qué resultados tenemos este año y ver si luego podemos concluir algo. Pero en forma así preliminar, los resultados son positivos y digamos, hay beneficios por la aplicación sistemática del efluente. Imagínense si hay beneficios en el primer año, en el segundo año, si lo cuantifico a los 10 años, sin duda que va a ser, digamos, significativo. Eso es yo estoy convencida, pero bueno, hay que demostrarlo y hay que seguir trabajando. Después, esto era para aplicación de efluente fracción líquida, ¿sí? Líquida. Acuérdense que todas las instituciones tenían su sistema de separación. Mecánico, en el caso de EMAC, que tenía pantalla, Facultad de Veterinaria y INI Estanzuela tienen extrusora, la de tornillo, y la UTUTEC en Nueva Albesia tienen separador pasivo, ¿tá? El whipping ball o pared filtrado con las varillitas, con los piquecitos. Después, con lo que tiene que ver con la fracción sólida, la aplicación de la fracción sólida, también se constató un impacto en maíz, en el caso de la EMAC, del 40%. ¿Ah? Acá se aplicaron, bueno, en este caso en particular, 32 toneladas, ¿tá? de material, y el aporte, cada 1000 kilos de sólido que se aplicó, el diferencial fue de casi 70 kilos de materia seca. Entonces, bueno, es considerable. Sí cabe aclarar acá que el testigo no se le aplicó fertilizante. Se le aplicó un basal y más nada. ¿tá? Y acá tienen una foto de lo que fue la respuesta en pasturas, ¿tá? De sólidos, como estas son dos plantas de festuca, y ven, no sé si se logra apreciar bien en la foto, tenemos la tratada y la testigo, en cuanto al color, al área foliar, que es, digamos, sustancial la diferencia. No sé si logran apreciar ustedes las diferencias. Después, con lo que fue la parte sanitaria,
acá lo que se cuantificó fueron parásitos gastrointestinales y pulmonares, ¿tá? Donde en ninguna de las muestras se cuantificaron en forma, digamos, significativa ni parásitos propiamente dichos, ni estructuras relacionadas, huevos, larvas, o sea, no se encontró, no se cuantificó. Por lo tanto, se podría llegar a inferir de que no existiría un riesgo sanitario de infestación de estos parásitos, ¿sí? Esto vale la pena aclarar de que siempre se aplicó donde se podía aplicar, es decir, no se aplicaron en áreas donde estaban pastoreando categorías menores o vacas preparto, recuerden eso, creo que lo vimos la vez pasada, pero lo repito porque es súper importante, hay que cuidarse a todos los animales enfermos, es decir, todo animal que tenga riesgo o no tenga niveles de defensas, o sea, inmunológicos elevados, como una vaca adulta sana, tengo que evitar aplicarle el efluente ahí, ya sea sólido o líquido, no importa. Tengo que evitar aplicar sobre pasturas que vayan a consumir estas categorías, este tipo de animales. Estos resultados son sobre chacras, o sea, en los materiales que se aplicaron en chacras donde estaban comiendo, o sea, donde estaban pastoreando vacas adultas, o sea, como parte de la plataforma de pastoreo lechero. ¿Ah? Dicho esto, bueno, esto de que se infiere que no existe riesgo sanitario para lo que son parásitos, y después, por otro lado, la parte, digamos, patológica de la parte de microorganismos, se cuantificaron microorganismos indicadores, que es lo que se tiende a cuantificar más, digamos, más simple, que básicamente son los coliformes fecales y totales, que ¿qué es lo que nos dicen por qué se llaman microorganismos indicadores? Porque comparten, digamos, muchos factores de metabolismo común, es decir, temperatura, digamos, temperatura, humedad. Si yo cuantifico coliformes fecales, puedo inferir de que tales patógenos están presentes o no están presentes, ¿sí? Porque comparten el metabolismo. No sé si se entiende eso. Por eso no se cuantifican todos los patógenos, porque además saldría carísimo cuantificar todos. ¿Sí? Como comparten características de metabolismo, hago el recuento indirectamente por indicadores. ¿Sí? Entonces, lo que se vio, lo que se cuantificó, que bueno, los resultados están dentro de lo que define INEA y Facultad de Agronomía, de los recuentos que se han hecho en efluentes, tanto para la fracción líquida como para la fracción sólida. Entonces también se podría suponer un bajo riesgo sanitario en lo que son las aplicaciones a terrenos, tanto de la fracción líquida como de la sólida. Y ahí, bueno, tienen algunos rangos de valores, ¿tá? Y después abajo les pongo como recordatorio también lo que está determinado, definido en el decreto 253, que en realidad es para vertido directo a cursos de agua, no es para el efluente que se vaya a aplicar a terreno. Que se puede dar lugar a confusión. Acá en el decreto se indicó un máximo de 5.000 unidades formadoras de colonias cada 100 mililitros, pero esto es para vertido a cursos de agua. El decreto no habla, a partir del año 79, no hace referencia en ningún momento al recuento de unidades formadoras de colonias de materiales a aplicar a campo, ¿sí? A pasturas, a cultivos, en barbecho, lo que sea. Ojalá que tengamos el día de mañana un decreto que diga, bueno, se definen tantas unidades formadoras para fracción líquida, para fracción sólida, para aplicaciones a terreno. ¿Sí? Bien. Acá no sé si hay muchos veterinarios en la vuelta, pero si hay, más que bienvenidos los comentarios. ¿No hay? O capaz que ya se durmieron. No, yo sí tengo un comentario, Marcela. Bien, decime, Perdona. Cecilia. A ver, me voy a poner en la cámara, no me veo, si me ves, pero está. Mirá, lo de sobre el riesgo sanitario, está bueno lo que aclaraste, porque lo que está escrito me parece capaz que puede llevar un poco a confusión. confusiones, que no, claro. Generalmente los
bovinos presentan ya una resistencia natural cerca de los 2 años, ¿no? Hacia los parásitos. Entonces, entonces después, si son vacas, bueno, ya casi adultas, las que ustedes probaron, obviamente no se va a encontrar muchos parásitos, ¿no? Pero tú dijiste entonces que sí, es un riesgo para categorías menores, ¿verdad? Totalmente. O sea que no está recomendado eso para terneros, No. para animales, te diría, de menores de 18 meses, sí hay un riesgo importante. ¿Entendí bien, Marcela? Sí, totalmente, totalmente. No está recomendado, incluso está indicado en las cartillas, en los manuales, de que las Bien. categorías menores, incluso hasta los 1 año y medio, 2 años, que no tenemos que evitar aplicar ahí. Es decir, no estaríamos ahí sí, nada, provocando un riesgo totalmente innecesario. Y cuando tú hablabas del decreto 253 del 79, ¿te referís al que está vigente hoy en día, que es de ese año, que es re viejo, no a la propuesta de modificación que hay en el 2008, ¿no? En realidad, con respecto a las 5.000 unidades de formadores de colonia, Sí. es lo que dice el decreto que habla de esto, del vertido a curso directo, ¿no? De agua. No Sí, especifica para casos de aplicación a terreno. claro, no te viene, ¿estás segura que no te viene acá lo estoy abriendo, mirá, la infiltración al terreno como categoría? No hay nada de en la propuesta de modificación de este decreto, ¿no? Que se está por firmar desde el 2008, pero nadie de la Dinama le pone la firma. Nario prometió hacerlo y creo que no está, pero no lo hizo. No sé, el Exacto. director actual en qué está. No sé actualmente en qué está el tema, pero lo que hay vigente como normativa es esto, hoy. Capaz que, o sea, ojalá que se logre terminar de filmar y de salir, para que, bueno, para actualizar un poquito Sí, mirá. los valores y las condiciones, ¿no? ¿Cuáles serían los escenarios? Sí, mira, el capítulo 4 acá dice de las condiciones del vertido, y dice, las alternativas de vertido de efluentes se subdividen en 3 categorías: vertido directo al cuerpo de agua, vertido a red de saneamiento y vertido al terreno. O sea, la propuesta de modificación del 2008 prevé el vertido al terreno, y te digo que sigue teniendo los 5.000 UFC por 100 mililitros del decreto viejo, digamos. ¿Para esa categoría también? Sí, sí. No. Es la tabla 4. Bien. Gracias, Cecilia. Así que porque es el mismo valor, eso no está pensado modificarlo, ¿no? El tema es que ese valor es como demasiado conservador, considerando que es infiltración a terreno, ¿no? Es decir, que hay una metabolización bastante más rápida, que está al aire, expuesto a rayos UV, y donde el efluente, si se Claro, no aplica sobreviven. correctamente, Los coliformes fecales ya sobreviven poco en el agua, porque no son muy, muy fuertes. Imagínate en infiltración al terreno, con el sol directo, exacto, con otras condiciones que a ese tipo de bacterias son muy sensibles a la temperatura también. Claro, los valores que ustedes encontraron son muy grandes, muchísimos más altos que estos 5.000, ¿no? Yo creo que estos 5.000, si considero que es para vertido a curso, no me parece mal. Ahora, para vertido a terreno, o sea, para infiltrar, para aplicaciones a terreno, creo que es demasiado conservador y casi como que medio imposible de lograr. Porque tendríamos que hacer ahí sí un tratamiento, o sea, apostar a la acción microbiana o hacer algún tipo de
sí, de tratamiento o de trato especial para bajar la carga de estos microorganismos, lo cual, como decís vos, y comparto 100%, o sea, la resistencia que tienen estos microorganismos, si yo los aplico de vuelta correctamente, una vez que estoy recién pastoreado, que en las láminas que no son riego, ¿no? Que son láminas muy bajitas, de 3, 5 milímetros, que van a, lo que voy a buscar es que infiltre rápidamente en el perfil de suelo para llegar a la zona radicular, para que la planta lo pueda tomar y metabolizar, donde se están exponiendo a la intemperie, o sea, a la luz que actúa como esterilizador, digamos, sinceramente me parece un valor muy, muy, muy conservador, y que no tendría demasiado sentido. Pero bueno, veremos en qué termina el tema del decreto. Claro, capaz que no es que tendrías que ir realmente a buscar a los patógenos, que son los que te pueden complicar la vida, y no usar los parámetros que sirven como indicadores en agua, porque estás hablando de terreno, ¿no? Estás cambiando la matriz, entonces capaz que en realidad lo que tenés que ir a buscar es la salmonela, la Escherichia coli, el Mycobacterium avium y ciertos virus que sí duran 120, 60 días, hasta un año, algunos, ¿no? En el suelo. Y no tomar un parámetro de potabilidad de agua o de calidad de fluente, de origen animal, digamos, humano, como son las aguas servidas, ¿no? Que son los coliformes fecales. Capaz que habría que ir a buscar los patógenos directos y no darle mucha importancia. Eso, Cecilia, vos sabés que se intentó, la idea era justamente hacer un recuento de salmonella y de coli, y bueno, el laboratorio de facultad, hubieron algunos inconvenientes, y nada, lo que se logró fue cuantificar indicadores nomás. ¡Ay, qué pena! La idea era poder cuantificar salmonella y fasciola hepática también. Eso era lo que íbamos a cuantificar, por lo menos lo que era el objetivo. Pero bueno, finalmente, por varios motivos, se terminó cuantificando solo coliformes fecales y totales. Bueno, para la próxima nosotros lo podemos hacer, acordate, Marcelo. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Pero nada, muchas gracias, Cecilia, por todos los comentarios y los aportes. Gracias. Bueno, entrando a lo que... ¿Alguien quiere mencionar algo más de esto que estábamos hablando? ¿Seguimos nomás? Seguimos porque si no se nos va a ir muy largo esto. Bueno, nos metemos en lo que fue la cuantificación, más que cuantificación, bueno, estimación, de los parámetros que evaluamos para analizar lo que es el impacto ambiental, ¿no? Por un lado tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado el potencial de eutrofización. Entonces, se estimaron estos parámetros y se cuantificó eso para comparar el escenario base, ¿recuerdan?, con el escenario de sistema de gestión de efluentes bajo la lógica de circularidad. La condición inicial, hago acuerdo entonces, es el sistema con doble laguna y vertido no controlado del efluente, mientras que la situación actual sería el sistema de gestión de efluentes, el particular para cada una de las instituciones, ¿verdad? Que algunas se acuerdan que tienen una pilita sola, otras tienen más de una, sistema de separación, pasivo, mecánico, etc. Entonces, si comparo lo que es la emisión anual de gases de efecto invernadero, medido en CO2, por vaca en ordeñe, ven acá el impacto que ha tenido la incorporación, la implementación de estos sistemas de gestión de efluentes con esta lógica. Esta reducción supera el 60% en todos los casos de estudio. Esta estimación, vale aclarar que se realizó con la planilla de Víctor Emer,
es un ingeniero químico, que este trabajo se realizó en el marco del proyecto Biovalor. Es un material que está disponible en la web, donde ustedes pueden ir ingresando, o sea, tiene diferentes inputs que van ingresando la información, los datos del tambo, de cómo funciona, las vacas que tiene y demás, y la planilla les va a tirar un montón de información. Una de estas es esto de la emisión de los gases de efecto invernadero y potencial de eutrofización, y también hace estimaciones de conversión de nitrógeno, fósforo y potasio, creo que todavía no. Pero les quiero decir que es un elemento, una herramienta muy interesante para utilizar. Después, en lo que respecta al potencial de eutrofización, medido en kilos de fosfato equivalente, también por vaca ordeñe, la reducción fue del entorno del 72%, 70% en promedio para cada una de las instituciones, ¿sí? Quiero decir, el impacto es sustancial, ¿sí? Después, con lo que tiene que ver al balance de nutrientes, hoy les decía medio por arriba, pero bueno, esto del sistema del Farm Gate Budget, ¿se acuerdan de la caja negra? O sea, cuantifico todo lo que entra y cuantifico todo lo que sale, ¿tá? Y después hago entradas menos salidas, considerando la variación del stock, ¿tá? Y ahí, bueno, ¿qué resultado tengo? Si ese resultado es muy alto, significa que está entrando mucho más de lo que está saliendo. Por lo tanto, en algún lado está eso, se está acumulando o se me está yendo a la cañada, ¿sí? Después, bueno, con la incorporación de estos sistemas, las entradas se ve que están disminuyendo gradualmente, porque también, recuerden, algunos que son están recién en funcionamiento los sistemas, y como una conclusión también general que aplica a todos los sistemas, después vamos a ver un poco los resultados, es que las eficiencias en la utilización en general son bajas, y más que nada la del nitrógeno se consideran bastante bajas. ¿Ah? Esto es menores al 50%. Esto, básicamente la eficiencia se cuantifica con el cociente de salidas dividido entradas. ¿Ah? Con eso cuantifico qué tan bueno soy usando ese nutriente. ¿Sí? Entonces, no se asusten con tanto número. Acá tienen las 4 instituciones, son 2 cuadros porque son 2 pedidos, o sea, cada balance digamos, se determinó anualmente, ¿tá? O casi anualmente, porque bueno, sí, es por año. Y acá se cuantifica en kilos por hectárea por año, ¿tá? Acá tienen las hectáreas de lo que es la caja, ¿tá? El sistema, que son las hectáreas de tambo, las entradas, las salidas, la variación del stock y el resultado del balance. Y acá abajo tienen las eficiencias de uso. ¿Ah? Como ven, en este caso, para que tengan una idea, si tengo la eficiencia de uso de 50% para abajo ya sería baja. ¿Ah? Después hay un trabajo de La Mana y de Durán, ahí no me acuerdo del otro señor, a ver si no está por acá, no. Bueno, que definen para sistemas parecidos a estos, que son bastante intensivos, eficiencia de un 37%, 32% para el nitrógeno, lo cual nos acercaría un poquito más, al menos lo que es INIA, ¿tá? Y acá ven cómo en el siguiente año, ¿tá? Algunos logran bajar un poquito el resultado del balance, ¿tá? Como en el caso de Facultad de Agronomía, y bueno, INIA son los lugares donde más se vio el impacto evaluando esto, ¿no? Haciendo el balance, ¿sí? Y como también algunas eficiencias aumentaron, como es acá en el caso de INIA. Bueno, acá también Facultad de Agronomía, también aumentaron un poquito. Bueno, después, para ir finalizando, porque ya estamos un poco pasados,
Bueno, lo que es el análisis costo-beneficio, esto lo hizo, si bien trabajamos en conjunto, pero el análisis propiamente de costo-beneficio lo hizo un economista que se llama Guillermo Sena, que lo voy a citar con estos cuadritos, para explicar cómo, digamos, cuáles fueron los impactos, los beneficios en términos de, se evaluó el beneficio por respuesta vegetal, ¿tá? Estos valores son para caso Viña Estanzuela, donde se cuantifica, bueno, cuánto de efluente se aplicó, la productividad de ese efluente, ¿se acuerdan? Por metro cúbico de efluente se generaban 4,26 kilos de materia seca, ¿tá? La tasa de conversión materia seca a litro de leche se consideró 1, ¿tá? 1,1, el incremental de litros, ¿tá? Y el precio de remisión de leche, ¿sí? Según, bueno, acá tienen las fuentes. Entonces, en el 2019-2020 estamos hablando de más de $3.000, este tiene signo de pesos, pero son dólares, ¿tá? Dólares por año, ¿tá? Por la incorporación del sistema de gestión de efluentes bajo esta lógica de circularidad, o sea que no es despreciable. Acá, por otro lado, se cuantifica el beneficio por sustitución de fertilizantes, es decir, por ahorro de fertilizantes. Paso toda moneda NPK, y también calcio-magnesio, como otro micronutriente, pero más importante, digamos, y hago la conversión, la equivalencia comercial con el fertilizante equivalente, de acuerdo a la composición de ese fertilizante y al precio, ¿sí? Y con eso hago la sumatoria y obtengo para la fracción líquida un ahorro de $2.400, y para la fracción sólida $4.59. Cabe decir que la fracción sólida acá, en cuanto a la cantidad, ¿sí? Fue bastante poca, porque se cuantificó solamente la chacra que habíamos definido como tratada testigo, ¿sí? Y no se cuantificó la totalidad de la fracción sólida generada, o sea que este valor puede estar un poquito subestimado, ¿sí? Después se trató de cuantificar cómo las mejoras, ¿tá? El mejorador de suelo, en términos de propiedades físico-químicas, que acá es bien difícil, porque no tenemos cómo pasar en plata, ¿tá? A moneda, qué me implica un 1%, por ejemplo, un 2% de materia orgánica en el suelo. O sea, sabemos como agrónomos que, y como veterinarios también, o sea, en general sabemos que si yo tengo, y como productores también, si yo tengo más materia orgánica en mi suelo, bueno, esa materia orgánica va a beneficiar ese suelo por un aumento en la porosidad, en la capacidad de retención, en la mejora en la compactación, en la estructura, en la disponibilidad de los nutrientes. O sea, tengo un montón de beneficios que son beneficios, digamos, de alguna forma indirectos, que son muy difíciles de cuantificar en dinero, ¿sí? O sea, no encontramos valores que de alguna forma traduzcan ese aumento de X%, de 1%, por ejemplo, en materia orgánica, ¿ah? Por eso está solamente cuantificado lo que es el pH, haciendo la conversión equivalente a los kilos de carbonato de calcio que le tengo que aplicar a la chacra para aumentar, ¿tá? Un punto, 0,1 punto de pH en suelo, ¿sí? Entonces, solamente considerando lo que es el carbonato de calcio, tengo un ahorro de $1.234 por año, ¿tá? Acá entramos a lo que es el costo de la operativa y mantenimiento. Esto también está considerado para Viña Estanzuela, donde a nivel de proyecto se consideraron un máximo de 140 vacas en ordeñe. Los costos anuales totales, ahí tienen para el 2019 y 2020, entre 1.300 y 1.500 casi dólares por año, ¿tá? Entre combustible, mano de obra, energía eléctrica, esto es la energía que gasta la bomba, el equipo, el revolvedor, etc. Y después tenemos el costo operativo por mantenimiento de lo que sería el escenario base, o sea, ¿se acuerdan que eran doble pileta, convertido directo? Y después se hace un supuesto de que los sólidos se remueven con retro, la limpieza se hace con retro cada 5 años. ¿Tá? Esto también como para decir, bueno, mira,
Y vemos que el gasto operativo es similar entre un sistema y el otro, ¿sí? O sea, que esto de que se dice que el gasto operativo y de mantenimiento es mucho más caro en el sistema nuevo, digamos, con esta lógica de circularidad, no sería así. Esto, de vuelta, hace falta más información. Esto es para el caso específico de Viña Estanzuela, que tiene sus particularidades. Hay que hacerlo o sea, tenemos los resultados de las 4 instituciones, de 3 en realidad, porque Veterinaria todavía no tenía implementado de toda la parte de aplicación a terreno de líquido, sí tenía la de sólido. Entonces, como resultados tenemos la de 3 instituciones, pero bueno, es un tema que también hay que seguirlo trabajando y desarrollando para después afirmar si es realmente así, que los costos sean tan similares o no. Después, con respecto a los costos de inversión, acá tenemos también para el caso de Viña Estanzuela, con un máximo de 140 vacas, y un tiempo de retención de 90 días, esto es en el escenario base, ¿no? Que tengo doble pileta. Hablo de la retención de 90 días para que se imaginen el tamaño de las piletas que están cuantificadas en la inversión, para poder comparar el escenario base con el escenario actual, ¿sí? O sea, algún supuesto tengo que manejar para poder hacer la comparación. Y bueno, vemos que la inversión incremental de incorporar un sistema de gestión de efluentes bajo la lógica de circularidad es bastante importante, ¿no? Acá en Viña Estanzuela son, en este caso, $62.000 más, casi 63, que es lo que costaría un sistema con el escenario de base. Cabe aclarar acá que el sistema INIA es un sistema que para 140 vacas tiene como, o sea, las estructuras funciona muy bien, pero de repente se podría evaluar algo más económico, pero bueno, en realidad, o sea, está bien, es correcto y es válido, pero cuando vamos a los costos de inversión, resultan ser un poco más elevados de lo que uno podía esperar, de alguna forma. ¿Tá? Entonces, para lo que es, como estábamos hablando de Viña Estanzuela, digamos, el margen, si yo cuantifico y hago la sumatoria de todos los beneficios, ya sea por fertilizante, por respuesta vegetal, por mejorador de suelo y demás, el margen por vaca en ordeñe por año ronda los $60, ¿tá? Esto es sin cuantificar la inversión, ¿sí? Cuando cuantifico la inversión y hago el análisis económico y determino el valor actual neto, la tasa de retorno, el TIR, el VAN, pasan a ser negativos. Es decir, si yo hago los números fríos y considero una inversión tan grande, como en este caso, ¿sí? Resultan ser negativos. Es decir, la toma de decisión, digo, no me conviene la inversión, hacerla. Pero, repito, la inversión no tiene por qué ser tan alta, ¿sí? Y cuando hago las cuentas, también debo de considerar, así como hoy les hablaba de la materia orgánica, y también les decía de lo subestimado que estaba el aporte de la parte de la fracción sólida, de la aplicación de la fracción sólida, digamos, tenemos que ser lo más objetivos posibles, porque además tenemos un montón de otros beneficios que se les llaman externalidades de básicamente lo que estamos impactando en el ambiente, de todos. O sea, básicamente en la microcuenca donde está ubicado el tambo, ¿sí? que es parte de una cuenca mayor, y básicamente el impacto ambiental que está generando esa actividad productiva. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se pone difícil, y si nos basamos en los números fríos, de repente tomamos decisiones que no están contemplando las consecuencias globales de hacer una correcta gestión de esos nutrientes que están ingresando al sistema. ¿Sí? Entonces, nada. Igualmente, con la generación de la información se va a ir afinando cada vez más, y creo que
cada vez vamos a poder afirmar más seguros de que estos sistemas, o sea, son los que tenemos que implementar, que no podemos seguir con conceptos que ya están obsoletos, ¿sí? O sea, no podemos negar que estamos generando un impacto ambiental negativo. Entonces, que ese impacto sea negativo está asumido, o se tiende a asumir más fácil, el tema es la magnitud de ese impacto. ¿Ah? Y bueno, por ahí termina la historia, o apenas comienza la historia. Nada, muchas gracias a todos, espero no haberlos aburrido, atomizado mucho. Los participantes se han mantenido bastante, así que eso me deja contenta por lo menos. Y bueno, no sé si quieren, hacemos una redondilla, algo más interactivo. Marce, Sí, yo tengo una consulta. Viste que vos dijiste que no podían haber cuantificado la materia orgánica, pasarla a pesos y eso. ¿No sí. podés pasarla cuánto más produciste de kilogramos de materia seca en esa parte? No sé, me quedó sonando cómo poder hacerlo. Porque en Sí, realidad, la materia seca se cuantificó. En el beneficio a nivel de planta, ahí se cuantificó, eran $1.400 más o menos. El tema es cuando evaluás la parte de, cuando decimos, sí, el efluente actúa como un mejorador de suelo, y lo decimos, después el productor te dice, macanudo, ¿y en cuánto me mejora? ¿De cuánto estamos hablando? Y vos le hablás de, bueno, que puede aumentar hasta un 2% de materia orgánica, que es un montón, y más en 2 años, ese porcentaje en realidad, ese aporte va a ser creciente, porque vos en la chacra vas a aplicar sistemáticamente. El tema es pasar a plata ese valor. O sea, nosotros lo que hicimos fue cuantificar, pasar a plata todo lo que era por respuesta vegetal, o sea, es incremental en producción de materia seca, tanto para lo que fue maíz, que se hizo silo planta entera, que aumentó, o sea, que el rendimiento fue un 40% superior, o sea, muchísimo, como fue lo de la parte de pastura. O sea, es incremental, te acuerdas la grafiquita de la EMAC, y también se evaluó en líneas estanzuela. En líneas estanzuela, la conversión era de más de 4 kilos de materia seca. O por sea, eso. es muchísimo. Y eso fue lo que se cuantificó en plata, que daban esos 1.400, creo que. Pero claro, se empieza a complicar, habría que ver los productos estos que hay ahora, que son a base de microorganismos, que son más bien a nivel, que actúan a nivel biológica de la microfauna del suelo, de cómo interactúan con los microorganismos del suelo, a ver si, no sé, yo tengo entendido que no son muy baratos esos productos, y lo que te implica también aplicarlos. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque me parece que todavía a nivel país nos falta un poquito de información. Y Sí. como decía hoy, si este proyecto lo hacemos, digamos, lo bajamos más a tierra en términos de lo que es una investigación, con tratamientos, con muestras representativas que puedan ayudarnos a determinar resultados con validez estadística, ni que hablar que sería mucho mejor. Claro, sí. Gracias, Marce. No, por favor, Ru. Marce, perdona, me hago una aclaración porque si a alguien le interesa tener un certificado de participación de las capacitaciones, que me escriba al correo o por la vía que se anotaron. Tenemos los anotados a la primera y a la segunda instancia. Ese comentario quería hacer. Por si se me iba alguno. No sé si alguno quiere comentar algo. Algunos ya se están
Está pegando la retirada. Bueno, veremos qué pasa en este tercer año de proyecto. Seguramente los resultados van a estar disponibles para todos, así que nada, los invito a estar atentos con eso. Y nada, que es bien interesante y que al menos nos da elementos como técnicos para poder defender esto afuera, ¿no? Cuando vamos a hablar con el productor, tener algún elemento más para poder afirmar, si bien son resultados de vuelta, ¿no? De estudio de caso, pero bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Yo creo que bueno, en INEA y en EMAC es muy notorio, o sea, realmente, o sea, ir hasta el lugar, y ustedes que están cerca de INEA, también estaría bueno que lo vean con sus propios ojos, es decir, que vean la pastura, cómo está la parte que está aplicada y la parte que no está aplicada, y realmente, o sea, el tamaño de hoja, la planta está mucho más linda, un color más fuerte. Bueno, y olvídense de aplicar urea ahí, ¿no? Con respecto a eso, Marce, te quería comentar, bueno, para los que se quedaron, que bueno, la idea sería poder organizar alguna recorrida a campo para ver algo de esto en persona, y bueno, una de las opciones era la estanzuela, así que bueno, nada, si lo logramos concretar, vamos a estar avisándoles. No sé bien todavía ahí consulté cómo está en línea para ir a visitar, si ya está habilitado o no, pero bueno, es una de las ideas. Bien, sí, estaría buenísimo que, nada, eso, que lo pudieran ver ustedes ahí, propiamente, en vivo e indirecto. Y después, no sé, como un comentario así como general, bueno, a mí me parece que estuvo muy buena la presentación y me gusta mucho. O sea, yo sabía lo que era el proyecto Biovalor, pero nunca había tenido la oportunidad de ver resultados. Después pensando un poco en los productores, a veces lo que cuesta también es, digamos, cómo acceder a la financiación para todas estas obras. Entonces, bueno, es como que, bueno, digo, hay otra barrera que va a haber digamos, que derribar para que se puedan empezar a adoptar estos sistemas, pero bueno, me parece que el camino es es empezar a dar a conocer los resultados, a mostrar los beneficios, a mostrar el impacto ambiental, y bueno, y de a poco que se empiecen a difundir. Totalmente. Ese tema en el comité de fluentes lo hemos hablado muchas veces. El comité interinstitucional, ¿no? Que participan básicamente, bueno, todos los actores que están involucrados con estos temas. Y sí, o sea, una línea de financiación del República, por ejemplo, o sea, tendría que haber. A pagar en no sé cuánto tiempo, pero con el menor tasa de interés posible para que la gente tenga la posibilidad de hacerlo. Y más como ha estado la lechería en los últimos años, que, digo, después del 2014, que fue la debacle, repuntó un poquito, pero ha tenido sus altibajos, y que realmente las prioridades al momento de invertir son otras. O sea, y para que esto se torne prioritario, nada, más allá de seguir mostrando y que los parámetros a nivel de impacto ambiental los tenemos que revertir, tenemos que mitigar el impacto, y no solamente esto para la lechería, ¿no? Sino a nivel de cualquier rubro, cualquier actividad, nada, tener la posibilidad de hacerlo. Porque nada, si no sé, el productor me parece que es más prioritario que la vaca tenga comida que a tener la pileta nueva impermeabilizada, ¿no? Lógico. O sea, digo, eso a mí me pasa, o sea, muchísimo decirle, sí, tenés razón, es así. Entonces, por eso, bueno, también fue que esto en la cuenca de Santa Lucía salió, bueno, todo el tema del proyecto de tambos, de lechería sostenible, que se acompañaba con el plan de uso y manejo de suelo, que también eso es súper necesario, tener una planificación, una declaración de cómo se están gestionando esos nutrientes, y bueno, veremos. Yo creo que la tendencia es fuerte,
y que está como bien definida hacia dónde tenemos que ir. El tema es lograr, darle la oportunidad, la posibilidad al productor de implementarlo, bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Y no poner plata, de alguna forma, no. Cuando, por ejemplo, no sé, le recomendás una cosa que en realidad no está del todo bien, entonces después eso con el tiempo no funciona, y eso de alguna forma genera como cierto rechazo a incorporar e implementar este tipo de sistemas. Pero bueno, veremos, hay que seguir caminando. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario o aporte. Ahí están poniendo algunas cosas en el chat. Ahí va, Emilia, de acuerdo. No invertir en el riesgo, sino en lo seguro. Bárbaro. Bueno, nada, yo agradecerles muchísimo, y bueno, a la orden, y nada, los invito a estar atentos con esto de los resultados para tener más elementos como profesionales cuando tengamos que afrontarnos con los productores y explicarles y contarles cómo es la mano y para dónde tenemos que ir. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Marce, la verdad que las instancias estuvieron buenísimas, la verdad que lo hiciste muy ameno, y bueno, nada, agradecerles a todos también por acompañarnos, y bueno, vamos a estar compartiéndoles futuras instancias, y bueno, si saben de alguien que le interese y que no se pudo conectar, después les pasamos el enlace, que las estamos subiendo a las presentaciones al canal de YouTube, o bueno, mismo si ustedes se quedaron con alguna duda o necesitan volver para atrás, lo pueden revisar ahí. Así que bueno, mil gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, saludos, Nos ¿cómo se ve? vemos. Hasta luego, gracias. Chao, gracias.